Hoy queremos saludar a todas las personas que nos acompañan y a los profesores que van a escuchar esta prédica y este video. Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, que es la autoridad de la iglesia, es la autoridad que Dios, que Cristo confiere a su iglesia para enfrentar las obras de Satanás, para enfrentar las obras del enemigo. Y usted me dirá, pastor, ¿en qué se basa esto, la autoridad de la iglesia? Vamos a leer el versículo de Mateo, capítulo 18, versículo 18. Y este versículo habla del poder que tiene la iglesia o que Cristo le dio para conferir y para atar y desatar. Vamos a leerlo. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a pedirle al Señor de que nos dé la sabiduría, que esta palabra caiga en buena tierra y que podamos entender ese poder que Dios le ha conferido a la iglesia para que se pueda enfrentar a las obras de Satanás, pero al mismo tiempo desatar. Vamos a orar. Padre, te pedimos que en esta tarde que estamos aquí reunidos, el poder del Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos llene de ese poder y podamos ante todo entender lo que significa y que esta palabra ante todo caiga en buena tierra. Ahora vamos a leer lo que significa esta palabra. Y dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será atado en el cielo. Ahora, cuando estamos hablando de atar y desatar, tenemos que entender a cabalidad lo que significa atar y desatar. ¿Qué significa atar y desatar? Para eso tenemos que ir al griego y entender el significado total de esta palabra. Entonces vamos a ir a entender qué significa la palabra atar, que viene del verbo deo o del griego deo. Dice verbo primario atar. En varias aplicaciones, literalmente o figurativamente, atar, encadenar, ligar, prender, preso, sujetar. O sea, de que si tenemos que analizar en sí la palabra atar, es agarrar a alguien, ir a agarrar un preso, ponerle las esposas, llevarlo a la cárcel, es ligar, agarrar un paquete y atarlo, sujetarlo, es sujetar algo, atarlo, prenderlo. En el caso de un ser humano lo atamos, lo ligamos, lo metemos en la cárcel. En el caso de un paquete o algo, lo estamos atando, lo estamos sujetando, estamos atrapando algo. Estamos hablando también podemos hablar de un contrato. Estamos hablando de que cuando yo firmo un contrato, me estoy comprometiendo a algo. Entonces esa es una palabra de que tiene mucho significado. O sea que cuando vamos a hablar de atar, estamos entendiendo eso. Pero también vamos a entender también otra palabra que es muy significativa en este versículo, que es desatéis, que viene del verbo luo. Verbo primario, aflojar, soltar, literalmente o figurativamente. Es abrir, soltar de las cadenas, derribar, desatar, deshacer, destruir, quebrantar, quitar, soltar. Entonces, son dos verbos que son contrarios y que Jesús lo usa en este versículo. Y dice soltar. Es dejar libre, abrir, soltar cadenas. Y entonces ustedes me dirán a mí, pero bueno, pastor, ¿qué tiene que ver esto en la vida de la iglesia? ¿Qué tiene que ver esto en la vida de la iglesia? Bueno, tiene mucho que ver, porque Cristo nos empoderó para libertar al cautivo y atar al enemigo. ¿Pero cómo así? Bueno, libertar al cautivo. En la iglesia nosotros tenemos muchos problemas por los cuales nosotros nos estamos enfrentando. Día a día nos están llegando personas que vienen completamente atadas,
completamente atadas a la drogadicción, completamente atadas a la pornografía, completamente atados al adulterio. Son personas que nadie les ha enseñado a vivir. Día a día nos están llegando personas a nuestra iglesia y nos dicen: pastor, mi matrimonio está a punto de destruirse. Pastor, no sé qué puedo hacer, este hombre me es abusivo, es irresponsable, no nos entendemos, y cantidad de situaciones por las cuales nosotros como iglesia nos encontramos en la necesidad de tener herramientas que sean poderosas para responder ante esta oleada por la cual la sociedad se está enfrentando al enemigo, se está enfrentando a una cultura de que está totalmente atada. Por eso, cuando estamos hablando de desatar, estamos hablando de liberar al cautivo. Vienen las personas y ¿cómo se desatan? Por la palabra. Empezamos a enseñarle la palabra, empezamos a enseñarle lo que es la autoridad del reino. Cristo decía: el reino de los cielos se ha acercado en este momento a ustedes, y Cristo empezó su ministerio hablando en el Sermón del Monte, donde habló y explicó lo que son las reglas del reino. Cristo decía: si te dan una bofetada, pon la otra mejilla. Si te piden que vayan una milla contigo, va otra milla. Cristo puso las reglas. El poder de la palabra tiene el poder de desatar al cristiano. A medida que la persona viene a la iglesia, se va dando cuenta que hay poder en la palabra, hay poder en el evangelio. Pero al mismo tiempo, cuando empezamos a caminar con el Señor, cuando estamos caminando, van a venir ataques sobre nuestra vida. Se vienen problemas, se vienen situaciones. Y ahí es cuando el Señor te empodera a ti y a mí para que atemos y desatemos a Satanás. Perdón, para que atemos a Satanás y desatemos al cristiano. Dios nos está dando una autoridad. Pero podríamos decir: sí, pastor, pero ¿fue que acaso Cristo hizo lo mismo? Entonces tendríamos que ir que Cristo fue un ministro también de liberación. Si vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido a dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar quebrantados de corazón y a pregonar a los libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cristo, en su ministerio, está mostrándonos con su ejemplo vivo el cómo ministró. En los evangelios podemos encontrar hermosas enseñanzas donde se acerca un ciego gritando: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David. Y el mundo le decía: cállate, cállate. Los discípulos le decían: cállate, no molestes al maestro. Pero este hombre sabía de que Jesús venía, que Jesús tenía el poder de devolverle la vista a los ciegos, en otras palabras, de desatarlo de esta enfermedad. Cristo tiene ese poder. Pero este ciego no se limitó. Él siguió llamándolo y llamándolo, y Jesús se detuvo y fue. Pero le preguntó también: ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Y el ciego pudo haberle dado muchas respuestas, pero el ciego le apuntó a lo que realmente él necesitaba: Señor, que reciba la vista. El ciego pudo haber pedido una limosna, el ciego pudo haber pedido otras cosas, porque tal vez no entendía el poder, o tal vez no hubiera entendido el poder, pero el ciego sabía que tenía de frente a Jesús. Y ese es el poder que Dios nos ha dado a la iglesia. Nos ha dado el poder de acercar a las personas a Jesús, para que estas personas sean desatadas por el poder del Espíritu Santo.
Cristo ha llamado a la iglesia a que nos unamos. Y si seguimos leyendo en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, en el versículo siguiente, el Señor le dice a la iglesia: y otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. No solamente Cristo le mostró a la iglesia el poder de desatar, sino que Cristo nos está obligando a nosotros como iglesia a que usemos el poder de Dios. La iglesia hoy en día necesita urgentemente el poder de Dios. Hoy yo les digo, hermanos, estamos en los Estados Unidos, especialmente en el vecindario donde el Señor nos ha plantado. Tenemos personas que están atados a la drogadicción, tenemos personas de que venden drogas en algunos puntos cercanos de este lugar. Hay prostitutas, hay personas que están atadas en problemas. Nos han llegado aquí varias personas que ustedes son testigos, con diferentes problemas, con diferentes circunstancias. Pero la iglesia, ¿qué está haciendo? Hermanos, estamos nosotros respondiendo como iglesia. Estamos siguiendo el ejemplo de que Jesús llevó. Estamos nosotros empoderándonos como iglesia. Por eso es importante de que el poder de Dios esté con nosotros. Por eso es importante la oración. Hoy, aquí los viernes nos estamos reuniendo, cada domingo nos estamos reuniendo para que entendamos el poder de Dios. El viernes pasado hubieron 3 sanaciones. Oramos por algunas personas que estaban enfermas. Alguna persona tenía un dolor de oído y había perdido el equilibrio totalmente. Había ido donde su médico y el médico le había dicho de que no tenía, que tenía que ponerse en tratamiento, pero esta persona no tenía el dinero para hacerlo. Sin embargo, aquí oramos. En el momento en que oramos, Dios a esa persona la sanó. Pero la pregunta es: ¿cuántas personas están allá afuera que necesitan conocer del poder de Dios, que necesitan conocer de un Dios que sana, que necesitan conocer de un Dios que tiene poder? Es importante de que nosotros como iglesia nos empoderemos para saber y entender de que si 2 o 3, como dice la palabra y como dice el versículo que pusimos anteriormente, dice que entendamos esto: si otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Tenemos el poder de atar, de desatar, y como iglesia tenemos esa responsabilidad. Tenemos esa responsabilidad por la cual Dios te llama a ti y a mí a tomar el poder en nuestras manos, el poder que Dios nos ha conferido. Hoy Dios, hermanos, como conclusión, hoy Dios te llama a ti y a mí a actuar. Y hoy Dios te dice: atrévete. ¿Qué esperas? ¿Por qué no nos levantamos y vamos a predicarle al cautivo? Hoy Dios te dice a ti y a mí: atrévete a levantarte. Atrévete a predicar el evangelio. Atrévete a caminar en comunión con el Espíritu Santo. Dios te ha llamado a ti y a mí a que nos atrevamos a llevar la antorcha del evangelio, a predicar la palabra, a seguir el ejemplo que Jesús nos ha dado, el ejemplo que Cristo nos dio cuando Él ministró en esta tierra. Por eso es importante, por eso hoy Dios te llama y te está diciendo: atrévete, atrévete, porque ha llegado un poder del cielo sobre ti como iglesia, sobre mí como iglesia. Por eso hoy Dios te llama: atrévete, levántate,